Amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto número 22 de este canal, el cual consiste en presentar como mínimo 5 plantas que consideremos que sus hojas son extrañas de nuestro jardín. Digo que consideremos porque cada ser humano tiene una perspectiva diferente. Entonces, puede ser que las plantas que yo considero extrañas de mi jardín no lo sean para otras personas. Entonces son plantas que tengan hojas extrañas, que consideremos que tienen hojas extrañas. Pues como todos sabemos, pues las hojas ayudan a la planta a obtener alimento a través de la luz solar, la fotosíntesis, para la respiración también. Pero aquí les estoy mostrando, estas son las hojas que uno consideraría como normal, ¿sí? Pero el problema es que hay plantas que sus hojas, como acabo de decir, son completamente extrañas. Entonces ahorita voy a empezar mi conteo. Les dije como mínimo 5. Entonces si hay alguien que quiere presentar más, pues excelente. Y si hay alguien que no tiene las 5 o que no tiene nada, pues igual, excelente. No hay ningún problema. Entonces, en mi conteo, la número 1 es la siguiente. Pues para mí esta tiene hoja extraña. Ahí, ¿qué podría ser? Eh, Azulejos o soldadura de estaño, podría ser. Aquellas obras de arte que hacen con vidrio, vitrales creo que se llaman. Tiene un parecido, pero esa está preciosa, alocasia amazónica. Para mí es su hoja completamente extraña. Tiene los dos tonos. De hecho, parecería también a ciertas coberturas que tienen internamente ciertos aparatos eléctricos. Esa es la cuestión que yo veo. Porque si vemos la oreja de elefante, pues es su forma de corazón y todo esto, pero esta es una extraña hoja para mí. Escudos africanos también, máscaras africanas, mire. La número 2 es la siguiente. Como número 2 tenemos este Senecio citriformis. Y pues bien, aquí sus hojas en forma que parecerían gotas, gotas de lluvia, gotas de agua invertidas. Pero miren las hojas. Y por eso les menciono. Esta es una hoja. Y bien esta. Llamativas y extrañas. Parecerían guisantes también. Entonces estas hojas para mí son extrañas. Son Senecio citriformis. Vamos con la siguiente. Como número 3 tenemos esta Cleinia stapeliformis, también llamada planta pepino, planta pepinillo. Ahora, de lejos podría ser cactus, pero no. También, si ustedes ven aquí, tiene estas cositas de aquí que podrían ser espinas, pero no. Son sus hojas. Obviamente no hacen daño, pero vamos a la cuestión, porque estas son hojas. Pero vean estas, parecen espinas.
Entonces, para mí estas hojas son las extrañas. Obviamente cada planta tiene su modificación, tiene su forma, porque va a depender en el entorno donde vivan. Y de ahí viene todo esto, el color. Ahí están las hojas. Parecen espinas, pero no lo son. Seguimos. Número 4 tenemos este Pachypitum oviferum. Lo llaman también piedra luna por su forma, aunque de hecho parecen caramelos dulces. Entonces, hasta ahorita váyanse dando cuenta el tipo de hojas que tiene cada planta. Es lo maravilloso del Dios bendito y su ingenio para crear estas obras de arte vivientes. Porque, como les digo, ustedes agarran estas cositas, las meten en un trastecito y la gente se puede confundir creyendo que son caramelos. Esta cuando le pega al sol, agarran unos tonos rosaditos. Entonces imagínense aún así. Los niños serían felices. Seguimos. Número 5 tenemos esta Haworthia quartata. Ahora vean esta. Miren sus hojas. Es que es increíble. De hecho, si ustedes lo ven así, creo que parece sanguijuela. Gusano. Aquellos que están aquí y hacen así. Así se ve todo esto. Entonces, al tocarlas, pues las puntas están bastante endurecidas. Y aquí es todo esto. Entonces, como les decía, una hoja que uno creería normal y esto. Parecen dientes. Y no estoy diciendo que sean feas, sino, bueno, habrá gente que tal vez no le gusta este tipo de plantas, pero eso es lo especial de estas bellezas. Sus hojas, su forma, su color. Como número 6 tenemos este cingonio. Entonces, como les menciono, una hoja, una hoja. El ser humano en la cintura tiene un hueso que se llama ilíaco. Ilíaco creo que es, o coxal. Coxis creo que les dicen también. Entonces, yo siento que ese tiene forma de mariposa también, pero el punto es que esta es la cintura, por aquí saldrían las piernas y de aquí pues ya la columna, pero tiene unos orificios en el centro. Entonces, cuando vi esta hoja, perdón, se me asemejó a este hueso que tenemos los humanos. Entonces, como les digo, es esa forma. Y miren, aquí está, miren. Y miren. Entonces, para mí, esta es una belleza extraña. Parece que parecen cejas. Es un cíclope. Bueno, vamos con la última. Y pues realmente no podría faltar. Este es el cordón de San José. Vean esto. Y como les menciono, hojas, hojas y hojas. Es increíble tanta forma. Y pues todas las plantas son hermosas, pero estas tienden a ser
especiales, posiblemente por eso, posiblemente no por eso, por la forma, pero la cuestión de la forma de sus hojas, el tamaño y todo, pues como les mencionaba, pues tiene que ver a su entorno. Pero mire. Bueno. Entonces yo presento estas plantas y ahorita voy a invitar a unos canales. El jardín de Eula la Mona. Las plantas de Norma. Planta Celi. Mi jardincito reciclado. La costeñita de Guerrero. Mi vida entre las plantas y más. Tierra Verde 464. Mi pequeño paraíso Colombia. Dos. El jardín de Mila. Liz mi jardín y algo más. Estos son los 10 canales que invito a este reto. Por si desean participar, pues aquí está la invitación. Así que, valga la redundancia, los invito a que visiten estos canales y se entretengan, se diviertan y aprendan mucho con el contenido de todos estos canales. Así que muchas gracias amigos por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante amigos. Hasta luego.